El mundo religioso popular por lo regular ama las simplificaciones porque las simplificaciones permiten controlar a las masas. No jures, no prometas, dicen, no hagas votos, todos espantadizos. Si prometes y no cumples, entonces te condenas al infierno, dicen muchos. Todas promesas que hagas a Dios son peligrosas. Toda palabra te va a atar. Son como cadenas en tu vida. Qué horror pensar así, cuánta paranoia existe religiosamente hablando. El Tanaj no es un manual de frases cortas, queridos alumnos. Es un cuerpo textual que conoce la complejidad del lenguaje humano y por eso lo trata con precisión moral, jurídica y narrativa. En el Tanaj los juramentos, Shevuah, y los votos, Nedarim, no son lo mismo. No funcionan igual y no aparecen solo como pecado potencial, sino como una herramienta real de responsabilidad. El problema no es la existencia del neder, el problema es la ligereza, la manipulación, la mentira o la crueldad que puede esconderse detrás de un voto. Y para este curso la importancia es doble, más para este tema. Primero porque muchas catequesis inventan un tabú absoluto y dicen todo voto, toda promesa es mala. También se inventa un misticismo coercitivo. Si prometes algo, Dios te castigará. Cuando el Tanaj presenta un panorama mucho más fino y mucho más inteligente que esas cosas que están completamente descerebradas. En segundo lugar, porque el tema de los Nedarim se usa con frecuencia para fabricar culpas universales. Se dice, si no cumples tu promesa, estarás pecando mortalmente y te irás al infierno. ¡Qué pavada de verdad! Sin distinguir destinatarios, géneros y contextos específicos. Aquí, sin recurrir a ninguna tradición posterior ni a sistematizaciones talmúdicas, el Tanaj nos da suficiente material para reconstruir lo verdaderamente esencial. ¿Qué es un neder? ¿Qué lo diferencia de un juramento? ¿Qué gravedad le asigna el texto? ¿Cómo se regula en la Torá? Y cómo la narrativa muestra sus peligros cuando se utiliza como una palanca emocional o una palanca política. Comencemos. En el Tanaj, el neder es un compromiso voluntario que una persona impone sobre sí misma, generalmente orientado a una acción, es decir, a hacer algo, a realizar alguna cuestión o también a una abstención, a no hacer algo. Muchas veces está asociado a una consagración, a una entrega o a una dedicación. Por otro lado, la Shevuah, en cambio, es un juramento, presten atención, que afirma verdad o establece obligación con un tono de testimonio, a menudo invocando a Hashem como garante. En términos textuales del Tanaj, ambos se relacionan con el nombre divino porque ponen a Hashem como testigo o destinatario, y por eso ambos son moralmente peligrosos y se usan para mentir, para falsedad o para la manipulación. El Tanaj no los borra en una sola categoría, sino que sí los diferencia porque son diferentes y tienen implicaciones distintas. La Torá nos ofrece el núcleo legal en el Sefer Bamidbar capítulo 30, donde se establece una regla general que funciona como una columna. Ish ki yidor neder la Hashem o hishavah shevuah le'esor isar al nafsho lo yahel devaro kehol hayotze mi piv yaase. Cuando un hombre haga un voto a Hashem o jure un juramento para imponerse una prohibición sobre su alma, no profanará su palabra conforme a todo lo que salió de su boca hará.
Aquí el texto define varios principios con una densidad enorme, está clarísimo. En primer lugar, muestra que el neder es a Hashem como destinatario, mientras que la Shevua es un acto de juramento. En segundo lugar, habla de leesor isar al nafsho, atar una atadura o prohibición sobre su alma, lo cual nos revela el mecanismo conceptual del contexto. Un neder crea una atadura autoimpuesta. El tercero es que prohíbe yahel de varó, prohíbe profanar su palabra, conectando inmediatamente con el campo de la profanación. Incumplir no es un simple error, es vaciar de santidad la palabra. En cuarto lugar, enuncia el principio de integridad. Haz lo que salió de tu boca, cumple lo que dijiste. Este pasuk no dice no hagas votos, dice si prometes, si dices que vas a cumplir algo, pues cúmplelo. La Torá nunca demoniza el neder, lo que hace es responsabilizar tu boca. Pero el mismo capítulo demuestra que el Tanaj no es ingenuo. Entiende que un neder puede convertirse en un instrumento de opresión doméstica o en un acto impulsivo, y por eso regula anulaciones en contextos familiares, por ejemplo, padre, hijos, marido, esposa, etcétera, etcétera, con condiciones temporales y de escucha. Es decir, el Tanaj reconoce la palabra como poder, como un potencial, y por eso también pone límites para proteger a quienes podrían ser vulnerables a una promesa impulsiva que les arruine toda la vida. No necesitamos aquí entrar en el detalle técnico de cada cláusula para poder captar el principio textual. El Tanaj no presenta el neder como una espiritualidad pura, lo presenta como una potencia que requiere una estructura social, porque la vida real está llena de impulsos, de sentimientos y emociones pasajeras, de presiones también, presión interna y presión social, y también de relaciones de poder. Eso ya es suficiente para desmontar la absurda simplificación popular que hace del neder un tabú absoluto o al revés, una herramienta de manipulación espiritual sin ningún límite. La Torá sí lo encuadra, queridos alumnos. Palabra sí, pero con responsabilidad y con protección de la vulnerabilidad. Otro núcleo legal aparece en el Sefer Devarim, capítulo 23, de los versos 22 al 24, y dice: Ki tidor neder la Hashem Elokeja, lo teacher le shalmo, ki darosh yidrashenu Hashem Elokeja meimach, bechaya bechachet, bechitech dal lindor lo yye bechachet, motza sefateja tishmor beasita. Cuando hagas un voto a Hashem, tu Elohim, no tardes en pagarlo, porque Hashem, tu Elohim, ciertamente lo demandará de ti y habrá en ti pecado. Pero si te abstienes de votar, no habrá en ti pecado, lo que salga de tus labios guardarás y harás. Aquí el Tanaj ofrece el antídoto contra los dos extremos. Contra el extremo de que todo voto es obligatorio, así que debes andar prometiendo. El texto dice lo contrario: si te abstienes de votar, no hay pecado, porque si tú no pronuncias un voto, ¿qué se te puede juzgar si no lo cumples? O si lo haces. Si no estás prometiendo nada, pues no tienes por qué hacer nada. Por lo tanto, no hay que juzgarte. Es decir, el Tanaj no te está imponiendo la práctica del neder. Es decir, no es obligatorio que andes prometiendo cosas. La deja de manera voluntaria. Y también contra el otro extremo: prometer no importa. Puedo prometer lo que quiera y no cumplir. El texto dice: si prometes, no tardes en cumplir, porque si no cumples, hay un het, un pecado, una falta. El pecado no es el prometer, queridos alumnos. El pecado es prometer y tratarlo con ligereza para no cumplir. Esto destruye la espiritualidad manipuladora que presiona siempre a la gente a prometerle cosas a Dios para probar su fe. El Tanaj no necesita ese teatro absurdo.
Si no prometes, no pecas. Por lo tanto, no andes prometiendo, no andes abriendo la boca para andar prometiendo cosas que en primera instancia no vas a cumplir o no puedes cumplir. Pero si prometes, debes entender que la palabra te define, por lo tanto te exige que cumplas, porque si no cumples, cargarás con un head. Esto nos permite ver el marco moral de la situación. El Tanaj no está obsesionado con prohibirte prometer cosas, está obsesionado con proteger la santidad de la palabra, porque en el Tanaj la palabra es creadora de realidad social. Prometer es crear expectativas, es levantar un acto futuro al nivel de obligación. Por eso el Tanaj castiga la ligereza. Quien promete y no cumple se vuelve alguien cuya boca no vale nada. Y una sociedad donde la boca no vale nada es una sociedad sin justicia. Por eso el Neder en el Tanaj es, en el fondo, una institución ética. Te enseña que no eres dueño de tu palabra como juguete. Tu palabra es responsabilidad. Ahora, la narrativa del Tanaj proporciona ejemplos donde el Neder muestra su grandeza y su peligro. Jacob, el patriarca Jacob, en el Sefer Bereshit, capítulo 28, después de la visión de la escalera, hace un voto. Si Hashem está conmigo, me protege, me da pan y ropa y vuelvo en paz, entonces Hashem será mi Elohim y esta piedra será casa de Elohim y daré diezmo, maaser. Esto en Bereshit capítulo 28, versos 20 al 22. Este Neder revela una forma de voto que no es manipulación vulgar, sino un proceso de conciencia. Yaakov Avinu, aún en formación, articula compromiso. El Tanaj no lo condena por prometer, lo usa para mostrar cómo un individuo convierte una experiencia espiritual en una obligación ética futura. Sin embargo, el mismo ejemplo puede ser leído como una advertencia. El voto está condicionado porque aparece un sí. Si Hashem me da pan, me viste, etcétera, etcétera. ¿El Tanaj permite esa forma? Sí, pero no la presenta como un ideal universal. Recuerden, aparece en forma narrativa. Lo que está haciendo es mostrarlo como parte del desarrollo humano, donde el ser humano aprende a traducir la experiencia que está viviendo en una disciplina. Otro ejemplo es Hannah, en Shemuel Aleph. Hace un neder, si Hashem le da un hijo, ella lo dará a Hashem todos los días de su vida, dice el capítulo 1, verso 11. El texto muestra que cumple. Ella entrega al niño para el servicio en el santuario. Aquí el neder no es pagó por un milagro, en sentido vulgar. Es entrega sacrificial de lo más deseado. El Tanaj lo presenta con dignidad y lo rodea de un tema central. La tefilá, la oración sincera, la oración espontánea, frente a la religiosidad superficial. El voto aparece como una expresión extrema de entrega, no como una técnica. De nuevo, el Tanaj no demoniza el voto, el neder, sino que lo ubica en un drama del alma. Pero luego aparece el ejemplo que el Tanaj mismo presenta como advertencia temible, el neder de Yiftach, en Shoftim capítulo 11. Quien promete ofrecer lo que salga de su casa, si Hashem le da la victoria, y entonces descubrimos que sale su hija. El Tanaj describe la tragedia con sobriedad. La hija llora su destino. Este relato muestra el lado oscuro del neder impulsivo, el que se hace por sentimentalismo. Una promesa hecha bajo presión con lenguaje ambiguo puede convertirse en un monstruo que finalmente puede ser una tragedia. Aquí el Tanaj no necesita decir los votos son malos. Deja que la historia te enseñe algo muy importante. La boca sin sabiduría puede destruir lo que más amas. Este pasaje es una vacuna contra la manipulación religiosa que siempre te empuja a prometerle a Dios cosas en momentos de crisis. La crisis es el peor momento para atarse con palabras a algo, porque se convierten en palabras irreversibles.
El Tanaj, al incluir esta historia, nos está educando a no usar el neder como una apuesta. No pongas a Hashem como un casino en tu vida. No hagas de la guerra un altar de promesas. La santidad de la palabra exige claridad y pensamiento congruente. Otro ejemplo es con Shaul en Shemuel Aleph 14, que impone un juramento al ejército de no comer hasta la noche, creando debilidad y poniendo en peligro a su propio hijo Jonathan, que no conocía el juramento. Este ejemplo, aunque se trata más de shevuá impuesta que de neder personal, muestra la misma verdad. Las palabras solemnes pueden convertirse en violencia si se imponen sin sabiduría y sin discernimiento. El Tanaj nos enseña que el juramento puede ser instrumento de control político y eso es completamente corrosivo. De nuevo, el tema no es tabú de jurar, sino ética del poder lingüístico. Con estos textos, el Tanaj construye una visión coherente. Los nedarim son voluntarios, es decir, si te abstienes, no hay pecado. Por lo tanto, no hay razón de andar prometiendo cosas. Pero una vez que ya los pronunciaste, ya prometiste, estás obligado a no profanar tu palabra. Y su incumplimiento, recuérdenlo, es het, o sea, pecado o falta. Al mismo tiempo, el Tanaj muestra por narrativa que los votos pueden ser sabios o necios, nobles o destructivos, según la intención, la claridad y el contexto. Por eso es falso el eslogan de que todo voto es malo y falso también el eslogan de que haz promesas para obtener milagros. Eso es una absurdez. El Tanaj no avala ni el miedo supersticioso ni la manipulación devocional. Aquí es imprescindible conectar con el tema anterior sin confundir conceptos. Los nedarim se relacionan con uso en vano del nombre y también con profanación de la palabra, porque prometer y no cumplir es vaciar la santidad de nuestra habla, pero no es lo mismo que maldecir el nombre. Un neder incumplido es het, es pecado. Maldición del nombre es un crimen extremo en el caso legal y no son lo mismo. El Tanaj distingue las gravedades. La catequesis popular las aplana y así convierte toda falla humana en una blasfemia porque le conviene controlar a las masas. Además, porque creo que también cobran por quitarte el pecado de blasfemia, etcétera, etcétera, etcétera. El Tanaj no hace eso, queridos alumnos. El Tanaj puede llamar pecado a la ligereza de palabra sin convertirla en delito capital y puede también denunciar profanación sin caer en paranoia. También hay un elemento que quiero comentar acerca del destinatario. No podemos pasarlo por alto. No debemos traicionar la ética, la moral y la sintaxis del curso. Las leyes de Bamidbar capítulo 30 y de Devarim 23 están dirigidas exclusivamente para Israel dentro del marco torático para, repito, los Benei Israel. El Tanaj no está escribiendo un manual universal de promesas para todas las naciones con las mismas cláusulas legales. Sin embargo, la ética de la palabra sí la podemos aplicar para las personas no judías. Por ejemplo, no mentir, no manipular y no jurar falsamente es transversal como principio moral, porque el Tanaj juzga también a las naciones por la falsedad, la traición y la opresión. Pero el método de este curso exige decirlo con precisión. El código de Nedarim es parte del régimen legal israelita. El principio moral de integridad del habla resuena, claro que sí, más allá para las naciones. Pero el régimen legal es exclusivo de Israel. Cuando la religión popular toma el código y lo usa para aterrorizar a los no judíos con un si prometes algo a Dios y no lo cumples, estás condenado al infierno, estarán mezclando jurisdicción con moral y añadiéndolo a un sistema de condena que el Tanaj nunca, pero nunca formuló así. El Tanaj dice, si prometes, cumple. Si no prometes, no pecas. Pero si prometes y no cumples, estarás pecando. La manipulación te dice, anda, promete, ponte a prometer para probarte a ti mismo. Y si fallas, te destruyes a ti mismo.
Esa manipulación es completamente anti-Tanají. Y ahora, para darles una herramienta clara que ustedes puedan utilizar, el Tanaj nos enseña 4 reglas principales sobre Nedarim que ustedes pueden aplicar en su vida. 1. El neder es voluntario. Si se abstienen, no es pecado. Por lo tanto, no es obligatorio andar prometiendo cosas. Número 2. Pronunciado obliga. Incumplir es profanar la palabra y carga con het. Número 3. No se debe retrasar el cumplimiento de lo prometido. La demora es moralmente peligrosa. Número 4. La narrativa advierte contra los votos impulsivos, sentimentales y manipulativos, especialmente en una crisis, felicidad extrema o la guerra. Todo lo demás que la cultura ha añadido, por ejemplo, el miedo mágico, las condenas absolutas, la técnica para forzar a Hashem, etcétera, etcétera, no está en el texto como doctrina. El Tanaj no te pide que vivas aterrorizado de tu propia boca, te pide que la honres, no te obliga a hacer promesas para ser espiritual, te advierte que si juegas con promesas, convertirás tu palabra en polvo. El neder es un espejo, revela si tu vida tiene columna vertebral, porque el ser humano que promete y cumple aprende a ser fiel, y el ser humano que promete y no cumple aprende a ser un ser humano vacío. Y el Tanaj odia lo vacío cuando se disfraza de sagrado. Por eso te da una puerta de misericordia. Si no puedes sostenerlo, no andes prometiendo. Porque la santidad no se mide por cuántas ataduras te impones, sino por cuánta verdad hay en todo lo que dices. Y cuando la verdad habita en tu lengua, entonces incluso el silencio se vuelve sagrado. Porque ya no puedes callar por miedo, sino por integridad. Esa es la grandeza torática del neder. No es una técnica para la manipulación al cielo, es una disciplina para que el cielo no sea manipulado por tu teatro.